Bien, saludamos a nuestra hermana Cristina, que ella siempre en nuestros cultos. Un saludo allá a Australia, donde está nuestra hermana. Contento porque ella siempre nos comenta y disfruta de los servicios tanto de las Dorcas como los del día domingo. Así que un cariño para mi hermana. Se me quedó. Sí, importa. Un saludo para nuestra hermana Cristina y su familia. Mis hermanos, continuando con la serie que partimos hace 3 domingos, hoy nos corresponde el tercer sermón de la serie No me avergüenzo, y vamos con nuestro tercer sermón que se titula Cristo nuestro Salvador. Recuerde que estamos aprendiendo de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero la manera de que Él nos dejó, no como nosotros muchas veces lo estamos llevando, aprendiendo a nuestra manera. Segunda Timoteo, capítulo 1, el verso 12 ha sido el versículo que hemos estado estudiando en esta serie, que se titula No me avergüenzo. Así que le invito a que se coloque en pie, si no tiene su Biblia o su teléfono, siga la lectura en el monitor. Leemos, oramos y estudiamos su palabra. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Señor, vamos delante de su presencia una vez más, como cada día domingo, para rogar la asistencia de su Santo Espíritu para la parte más importante del sermón. Señor, queremos ser edificados por tu palabra, no recibir palabra de hombre, no recibir, Señor, las experiencias del hombre. Queremos recibir el consejo sano de tu palabra. Hemos estado aprendiendo sobre este Evangelio, Dios amado, que cuando aprendíamos en el primer sermón el problema del hombre, Señor, que no puede entender, no puede llegar a Cristo, mi Dios amado. Hemos aprendido también el domingo pasado lo importante, Señor, que es recibir y entender el Evangelio a su manera, Dios eterno, no como nosotros hemos fabricado por lo largo del tiempo. Y ahora, Señor, entender lo que tú nos quieres enseñar, que lo central del Evangelio es Cristo mismo. Es Cristo en la centralidad del Evangelio, y muchas veces el no tener a Cristo en nuestras vidas nos significa, Señor, quizás vivir angustiados. Es más, cuando llega el momento de nuestra muerte, si no tenemos a Cristo, tampoco sabremos cómo morir. Ayúdanos a entender el Evangelio, Señor, a tu manera, y que podamos ser enseñados y edificados por tu palabra. Oración y compañía de su Santo Espíritu, que rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tengan la bondad de tomar asiento, por favor. Hemos aprendido una frase que decía el apóstol Pablo, que él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero he aprendido, hermanos, que si en esta vida nosotros no vivimos para Cristo, el morir para usted no será ganancia. Si nosotros tenemos una vida sin Cristo, sin las directrices del Evangelio, y quizás viviendo una vida religiosa, una vida moralmente correcta, podemos ser éticamente correctos, podemos ser moralmente decentes. Pero si no vivimos la vida como lo muestra el Evangelio, no sabemos el Evangelio que estamos viviendo. Y cuando llegue el momento de nuestra muerte, no sabremos qué hacer en ese momento final. Todos, y en esta labor, yo le he comentado, en esta labor pastoral con mi esposa, hemos tenido la ocasión y la oportunidad de ver gente morir con Cristo y gente de morir sin Cristo. Y créame que la diferencia es enorme. Y el ejemplo lo hemos estado estudiando en este versículo del apóstol Pablo, que no se olvide que este versículo fue escrito desde la cárcel animando al joven Timoteo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos estado estudiando, mis hermanos, que la respuesta del estado desesperado del hombre es únicamente la salvación de nuestras vidas. Amén. Si nosotros tenemos la certeza que hemos nacido de nuevo y por ende hemos
hemos adquirido la salvación que gratuitamente nos dio el Señor, no debiéramos tener miedo a morir. Incluso en el contexto que hoy día usted se encuentra, a la edad que usted tiene, si el Señor determina llevárselo, ¿quién tendría miedo de morir? Pero ¿sabe qué? Aquel que tiene miedo de morir es porque aún no está a cuenta con el Señor. Y eso, hermanos, lo hemos visto, lo hemos sabido un montón y creo que usted también lo ha visto. Y el tema, hermano, que de la razón por la cual muchas veces nosotros tenemos miedo a morir es porque sabemos que después de esta vida nos tenemos que enfrentar frente al tribunal de Cristo y tenemos que dar explicaciones de las cosas que hemos hecho aquí en la tierra. Y como sabemos que lo que hacemos o lo que mala forma hemos actuado en esta vida, tenemos que darnos cuenta y sabemos cuál es la respuesta que nos va a dar el Señor a ese comportamiento. Por eso, hermano, Pablo es capaz de decir lo que escribió en este versículo tan potente. Por lo cual asimismo padezco esto, es decir, estoy preso. Y probablemente en esa época Pablo podía haber sido muerto, no lo sabía, porque estaba preso y el emperador quería quitarle la vida. Y él dijo estas palabras: Timoteo, padezco esto, pero ¿sabes qué? No me avergüenzo y no tengo miedo a morir. ¿Sabe por qué? Porque yo sé en quién he creído, en Jesucristo el Señor. Por eso, hermanos, es hermoso y lo hemos repetido por tanto tiempo en esta iglesia, es que las cosas aflictivas que nos pasen, si bien nos afectan, si bien nos duelen, pero al estar en la compañía del Señor y entendiendo su evangelio, podemos decir siempre: Señor, bendito sea el nombre del Señor, hágase tu voluntad. Cuando estamos enfermos, claramente todos queremos ser sanos. Es legítimo. Cuando tenemos una aflicción, queremos que el Señor nos libre de la aflicción, porque a nadie de nosotros nos gusta la aflicción. Pero cuando estamos cerca del Señor, cuando vivimos bajo la voluntad del Señor y estamos claros que Él es el creador y nosotros criaturas, decimos: Señor, lo que usted ha determinado para mí, aunque sea aflictivo para mí, los aceptamos porque creemos y aceptamos que es lo mejor para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hermoso, hermano, del evangelio, que es un evangelio para todo tipo de personas, hermanos. Y lo importante, hermano, que debemos comprender que hay un solo evangelio. No existen distintos tipos de evangelio. Hay uno solo, y ese uno solo es el evangelio que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es el evangelio que nos dejó a través de su palabra y usted sabe bien cómo vivió Cristo aquí en la tierra. Cristo no vivió en una burbuja, no vivió en un castillo, no vivió en un palacio. Se crió, nació en un establo, fue criado como un carpintero. Sin embargo, vamos a ver unos versículos más adelante, cuando Cristo abrió su boca, aleluya, abría su boca con autoridad, abría su boca con virtud. Hasta el 2025, hermano, han salido tantos profetas y que han trascendido la historia. Mahatma Gandhi, Mahoma, los Hare Krishna, todos los movimientos, hermano. He podido leer mucho de eso. Ninguno de esos, de partida, todos los que han muerto, ninguno volvió a resucitar. Mi Cristo está sentado, aleluya, a la diestra del Padre. Y segundo, hermano, de todos los que he leído, ninguno fue capaz de decir con tanta propiedad: yo, dijo Jesús, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie lo ha podido decir, porque nadie ha tenido la autoridad como Cristo nuestro Señor para declarar: yo soy el Hijo de Dios. Bendito el Rey que vive para siempre. Y es lo que le decía el apóstol Pablo a este joven Timoteo. ¿Se acuerda? Partimos diciendo: Timoteo tendría entre 15 y 16 años. Un hombre depresivo, un hombre que quizás que se parece mucho de nosotros. Que en los momentos de la aflicción quizás también nos afligimos, vivimos momentos difíciles como familia, cual sea el contexto. Y esto es lo hermoso, hermano, del evangelio. Que cual sea el contexto de nuestra vida, Dios siempre conoce, hermano, y Él viene a la forma en que nosotros le podamos entender y comprender.
me encantan los pasajes de cómo Cristo siempre se presenta. Jesús era un maestro tan maestro, hermano, que cuando él caminaba y veía un viñedo decía, voy a hablar de la parábola de la vid verdadera, porque sabía que los que estaban ahí le iban a comprender porque eran hombres de campo. Si yo me voy, por ejemplo, al Antiguo Testamento, y cuando estaba con Josué, la vida de Josué siempre fue un hombre de guerra, la visión que le apareció el mismo Señor Jesucristo, acuérdense que cuando la palabra Él aparece en el Antiguo Testamento se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Y cuando apareció el ángel con la espada desenvainada, imagínense cómo se sintió Josué, que sabía que venía momentos de guerra y ve al mismo Cristo con una espada desenvainada. Le vino un aliento en su interior, pero no por sus fuerzas, era porque Cristo estaba con él. Miren lo que dice en el 2 Timoteo capítulo 1:13, reforzando lo que el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y eso mismo, hermano, el Señor nos habla en esta mañana. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo. ¿En qué más? ¿En qué más? En Cristo Jesús, nada más. Todo lo demás, lo que le digan, hermano, es solamente para hacerle cariño a su corazón, para decirle lo que su oído quiere escuchar, para que del culto nos vayamos consolados porque el Señor me prometió bendición para mi vida, sanidad para mi enfermedad, solución para mi problema. No, hermano, retén la forma de las sanas palabras que has oído de mí, le dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: Timoteo, yo te he enseñado el evangelio y es un evangelio, un único evangelio, no hay otro evangelio. Porque lo que había en Corintios y en muchas de esas épocas que empezaban a filosofar, entregando tantas doctrinas. Y Pablo le insistía a Timoteo: retén el evangelio que yo te he enseñado, no hay otro más. Vamos a ver más adelante cómo, y ustedes lo saben muy bien, lo hemos aprendido, cuál fue la educación, la preparación del apóstol Pablo. Dice en el capítulo 2, verso 8 de Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a qué. Cuando dice mi evangelio, quiere decir único evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a insistir con esto, hermanos, de que muchas veces, y es la razón por la cual muchos desertan del evangelio, es porque han vivido cosas que le han prometido desde los altares que nunca han estado escritos en su palabra. ¿Se acuerdan cuando el domingo pasado decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos? Y eso no lo escuchamos nunca. ¿Por qué? Porque no es popular. Porque para mí no sería grato decirlo, que tenemos que pasar aflicciones para llegar al reino de los cielos. Es Jesús mismo, antes de subir al cielo, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir, tranquilo, en tu momento de angustias, yo voy a estar contigo. ¿Qué dice aquí? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero no nos gusta lo tangible, nos gusta esto que nos digan que no te va a faltar. Hermano, no hay problema con que falte. No hay problema con que quizás tengamos que comer pan con mantequilla. No hay problema que quizás vivamos siempre de allegado. No hay problema, hermano, que quizás nunca llegue a la universidad. No hay problema con eso. Tendría un grave problema si en mi vida, en mi familia, no estuviera Cristo, su palabra, guiando mi hogar. Ese es un verdadero problema. Hemos visto, hermano, personalmente conozco gente muy adinerada, gente que tiene buen pasar económico, que tiene sus hijos universitarios con posgrado, etcétera, etcétera, hermano. Y he visto una familia tan miserable porque veo que Cristo no está en el hogar.
Y no es el consuelo del tonto, hermano. Por eso digo aquí, yo me gozo porque en esta pequeña iglesia hay contextos de hermanos que son profesionales, hermanos que no son profesionales. Tengo hermanas acá, este ladito de acá, que me encanta mucho, que se refugian del aire acondicionado. Hermanas pensionadas, pero cuando llegan quizás con muchas enfermedades. Y nosotros un poco conocemos sus enfermedades, pero cuando las veo llegar y una hermana me dice, y la veo cojeando así, ¿cómo está? Estoy bien, mi pastor, me decía, estoy bien, me decía, estoy bien. Claro, y uno puede decir, si le duele el pie, y tiene que tomar remedios para el pie probablemente. Quizás aquí yo conozco cuántos tienen que tomar para la diabetes, para algún dolor, para pasar el día. Pero ¿sabe qué hemos aprendido? Que decimos, gracias Señor, porque tengo para tomar un remedio. Bendito tu nombre. Que este tema de la enfermedad a mí no me mueve para servirte. Que la enfermedad, el problema, Señor, al lado tuyo, tu bendición, tu cobertura es más grande que quedarme pegado en mi problema. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado, de los muertos conforme a mi evangelio. De eso le decía, y como compartíamos el domingo anterior, era extraño, hermano, cómo Pablo, estando preso, animaba al que estaba libre. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En este versículo el apóstol Pablo les decía, y nos dice también a nosotros que nos ha revelado el evangelio, y usted va a decir amén a esto: Jesús nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada a nosotros. Hermanos, solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio, uno solo. Cuando digo un evangelio, no es un evangelio de esta iglesia de la Florida Antuco, no. Es el evangelio de su palabra, del Señor Jesucristo, hermano. ¿Y por qué lo digo? Porque he visto en muchas iglesias pululando, ¿no?, una nueva revelación, un evangelio de que sin sobresaltos para el hermano, evangelio sin problema para la familia. Escuché lamentablemente un pastor diciendo que el cristiano tiene prohibido enfermarse. Qué estupidez más grande. Y lo digo a la cámara, qué estupidez más grande decir que el cristiano no se enferma. Porque hay versículos tan hermosos ahí en su palabra que si no nos enfermamos, que si no estamos afligidos, que si no estamos en el suelo, nunca serán tangibles para nuestras vidas. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuánto va a durar el mundo? ¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos. Voy a dar un ejemplo. Si durara 500 años más, y esta idea del hombre moderno, del evangelio moderno, hermanos, el hombre moderno, ¿de verdad usted cree que... A ver, pero primero partamos, ¿qué es el hombre moderno? ¿Qué concepto tiene este hombre moderno? Usted sabe que el evangelio, particularmente que se predica en este lugar, no es popular. Y le decía a unos hermanos, les compartía el sermón principal de una iglesia grande, y decía, así decía el pastor, este año va a ser, te vas a confundir tanto de lo mucho que Dios te va a dar. Vas a quedar confundido de lo mucho que Dios te va a dar, que te va a responder todas tus peticiones y prosperidad económica, etcétera, etcétera. Hermanos, yo le pregunto, ¿usted cree que el hombre en 100 años más, no me voy a ir tan lejos, 50 años más, ¿usted cree que va a ser mejor que el hombre de ahora? Dígalo. ¿El hombre en 50 años más va a dejar de cometer adulterio? En 50 años más el hombre va a dejar de robar. El hombre en 50 años más va a dejar de mirar a la mujer ajena o al hombre ajeno. En 50, en 100 o en 200 años más el hombre va a dejar de embriagarse.
el hombre va a dejar de criar bombas atómicas. Y pareciera que el que más crea como que más domina el mundo, ¿no? ¿Es tan maravilloso el hombre moderno que necesita un nuevo mensaje? Las mismas dolencias, desde el comienzo de la humanidad, siguen hasta hoy en día. Por eso, hermano, partía diciendo, el problema que tiene todo ser humano es cómo vivimos mientras estamos viviendo en esta tierra, y el problema es cómo morimos también. Cómo afrontar a Dios en el momento del juicio, cómo enfrentar la eternidad. Y ese sigue siendo el gran problema incluso de los que asisten a la iglesia porque no conocen el evangelio de la Escritura. Y estas, las palabras que vimos en el versículo anterior cuando decía Pablo, retén el evangelio. Es lo único, Timoteo, que te va a salvar, el único que te va a mantener firme. Y acuérdense que el primer sermón hablaba de que no era mantenerse firme como los estoicos, si no tiene sentido mantenerse firme, estoico, sin sobresalto y quizás cumplir la meta, pero triste y amargado. Y entendíamos que la diferencia del estoico versus el que abraza el evangelio es que somos capaces de estar en la aflicción cantando, con gozo, con paz en el alma, y es lo que prometió Cristo en su evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y es obvio, hermanos, que el hombre tiene problemas y hemos visto que es así. Usted me lo confirmaba y ninguno de nosotros tiene esperanza en el hombre de unos años más adelante. Porque la causa del daño de este mundo es el diablo, es el demonio y es la carne. Y es una batalla que cuando nosotros abrimos nuestros ojos cada mañana, ahí está el enemigo. El mundo, el demonio y la carne. ¿Cómo hago caer a Álvaro? ¿Cómo hago caer a Manuel? ¿Cómo te hago caer para que te desanimes, para que el enemigo te desaliente, para hacerte creer y entender que el Señor no está contigo? Todos los días tenemos esa batalla. Pero como no entendemos el evangelio, como Cristo nos dejó, nos dejamos sobrellevar. Pero como siempre digo, en cada sermón hay una esperanza. Por eso es importante venir al templo, mis hermanos, para exponernos a su palabra, para entender, aleluya, que siempre Cristo estará a nuestro lado, haciendo suya la promesa, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, él decía en nuestro versículo base, pero no me avergüenzo. Y todos le preguntamos, ¿por qué, apóstol Pablo? Porque yo sé en quién he creído. Y quizás le puedo hacerle una pregunta, y hermano, ¿usted en quién ha creído? Yo sé que automáticamente usted me dice, en Jesucristo, pero la pregunta es, ¿le conocemos? Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vamos a ver algunas claves de cómo el apóstol Pablo se mantenía firme estando preso y dando aliento al joven Timoteo. ¿Cómo? Mire, seamos sinceros. Le voy a pedir que levante su mano. ¿Quién se regocija en las tribulaciones? Ninguno, ¿cierto? Nos cuesta. Lloramos. Y aquí cuando todos lo podemos decir, Chabu, Pablo, muerto. Dinos cuál es la receta para estar alegres, para cantar en la aflicción, para animar a otros cuando lo están pasando mal. Bendito sea nuestro Señor. ¿Cómo se llamaba el apóstol Pablo antes? ¿Saulo de cuánto? ¿Era ciudadano? Ya, dígame más, descríbeme más al apóstol Pablo. ¿Qué más? Descendiente de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Exhaustivo estudioso de la Torá. Fariseos de fariseos. Perseguidor de los cristianos. Pero le hago una pregunta. ¿Era feliz?
pergamino del apóstol Pablo, él hablaba latín, hablaba arameo y entendía hebreo. Aún así era infeliz. ¿Se da cuenta por qué vender el evangelio de tantas cosas materiales no sirve? Porque yo puedo llenarme de tantas cosas, de tanto estudio, de tantas cosas que me puedan llenar el alma para mostrarle a otros. Pero si yo no tengo a Cristo, al Señor, de nada sirve. Voy a ser el hombre más infeliz. Bendito sea el nombre del Señor. Y ojo, que la religión tampoco nunca va a cambiar a nadie. La religión no va a cambiar a nadie. Tampoco va a cambiar la moralidad. Como decía antes, no hace personas decentes, autosuficientes. Pero nunca la religión y la moral nos va a hacer felices. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué fue, hermano, lo que el apóstol Pablo le hizo cantar en el momento de la aflicción? Que le hizo quizás cuando estaba preso con Silas, también pudo cantar dentro de la cárcel. Fue, aleluya, porque tuvo ese bendito encuentro camino a Damasco, cuando él iba, no se sabe si iba caminando, cabalgando, pero apareció la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa está dar cosas contra el aguijón. Y el apóstol Pablo, conociendo esa voz potente, dijo esas lindas palabras: Señor. Es la razón por la cual el apóstol Pablo puede dar aliento a otros cuando uno lo está pasando mal. Entender el evangelio de cómo Cristo le enseñó el evangelio al apóstol Pablo, y nada lo hacía titubear, nada aflictivo lo hacía reclamar contra Dios. Él tenía aflicciones, tenía dolores, aleluya, pero nada lo movía de donde él estaba, porque conoció al Cristo de la gloria. Conoció al Cristo Salvador de tu alma y de la mía. No conoció al Cristo que le ofrecía añadiduras y cosas materiales, no. Conocía al Cristo que él dijo: he sabido vivir en la escasez, he sabido vivir en la abundancia. En otras palabras, conozco tanto a Cristo, aleluya, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la angustia, en la aflicción, yo conozco a Cristo que me fortalece. En el dolor con mi familia, con mis hijos, conozco a Cristo que me fortalece y que guía a mi familia. ¿De qué vale recibir tantas cosas materiales? ¿De qué vale tener una salud de hierro si en la aflicción no sé qué hacer? Si en el dolor no sé cómo actuar. Es importante, hermano, estar siempre bajo la dirección, aleluya, del Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida, en nuestras familias. Por eso, hermano, no se trata de una vida de iglesia. Podemos estar años en la iglesia, ser moralmente correctos y no conocer a Cristo, como está revelado en la Escritura. Se trata de conocer su evangelio y de estas cosas tan hermosas, hermanos. Veamos el domingo anterior cómo una familia fue capaz de negar a Dios por haber sanado a su hijo, por no perder los beneficios del Estado. Que el Señor los bendiga. Mire, Jesús jamás fue a la escuela de los fariseos. Jamás. ¿Y cómo hablaba? Usted sabe que siempre acá tratamos de mostrar todo a través de la Escritura. Le voy a traer unos versículos. ¿Qué es lo que hablaba la gente y muchos de cuando Jesús hablaba? San Juan capítulo 7 del verso 40 al 46 dice de la siguiente manera: entonces, ahí tengo subrayado para que usted lea conmigo. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: ¿cómo va a estar hablando Cristo? Para que todos dijeran: oh, Él es. Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este tiene que ser. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Mire, qué dato importante este el verso 44. Y algunos de ellos querían prenderle. Pero, en otras palabras, ¿sabe qué significa este verso? Nadie le pudo tocar. Wow. Ese verso 44 es
como que ya, vamos a apresar. Y Pablo, no puedo. La traducción correcta del griego es, no pudieron tocarle. Miren, le voy a dar un dato. No sé si alguien sabe, pero cuando a Jesús lo iban a apresar, y ustedes saben que Jesús no tenía apariencia alguna, no era este rubiecito de ojos azules que muchos lo vemos. Isaías 53 lo describe como sin apariencia para que nadie lo desee. Es más, hubo que identificarlo con un beso para que se dieran cuenta de quién era. Pero cuando Judas lo identificó con un beso, él dice, pregunta a quién es Jesús, y él dice, estas tremendas palabras que dicen en el Antiguo Testamento, dice, yo soy. Cuando dijo yo soy, dice la Escritura, ¿sabes lo que le pasó a los guardias? Se cayeron para atrás. Hermano, yo creo que si el Señor dice aquí en voz audible, yo soy, yo creo que quedamos desintegrados todos acá. Y algunos de ellos querían prenderle, pero... Aleluya. Ese es tu Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Ese es tu Salvador que te dice, conmigo vas a andar tranquilo. Gloria al Señor. Los alguaciles, mire, otro grupo más, los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Y ahora mire lo que dicen los alguaciles, los soldados respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aleluya. Bendito es tu nombre. Yo te pregunto, ¿cuál es el evangelio que quieres? El que te han enseñado por tanto tiempo que en el evangelio no te va a pasar ninguna cosa mala. No, yo quiero a este evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. Que cuando yo tenga un problema, un dolor, en aflicción, mi corazón pueda escuchar a ese hombre que jamás yo había escuchado hablar como habla Jesucristo a través de su palabra. Esto lo dijo alguaciles que no eran religiosos nada, solamente escucharon hablar a Cristo y para ellos dijeron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero claro, si el que estaba hablando era Dios mismo, aleluya, era Dios mismo hablando al hombre y a la mujer. Por eso, hermano, hay gozo en mi corazón cuando hay hermanos que llegan a este lugar y dicen, han dicho, pucha, parece que alguien le contó la vida al pastor Manuel porque todo lo que dijo el domingo era para mí. Y después dice otro hermano, oiga, el evangelio fue para mí. Y cuando unos hermanos predican acá dicen, wow, su palabra me descubre. No son los hombres, no son las mujeres que hablan, es la palabra del Señor que su corazón dice. Y aunque usted no lo quiera reconocer, usted dice, jamás había escuchado unas palabras así como las palabras del Señor Jesucristo, que como dice que es como una espada de dos filos que penetra en nuestro corazón y empieza a decir, Manuel, estáis mal, Manuel, lo que estás haciendo no es correcto, Manuel, lo que estás mirando no es correcto, Manuel, lo que estás tocando no es correcto. Y su corazón empieza a decir, oh, jamás nadie me ha hablado así, nadie ha confrontado mi pecado. Pero lo más lindo que hace Dios cuando confronta nuestro pecado es que nos toma, nos hace que nos arrepintamos, nos coloca en el camino del evangelio, nos enseña la escritura y nos guía hasta una vida eterna, prometiendo estar con nosotros en este mundo de baja moralidad que tiene problemas, dificultades. Pero insisto, Él prometió estar con nosotros, no para que seas un hombre exitoso aquí en la tierra, no, probablemente siga enfermo y me moriré enfermo yo con mi alma, con mi enfermedad, no importa. Lo que a mí de verdad me importa es conocer a este hombre para saber cómo habla, para poder llegar allá al reino de los cielos. Bendito el Rey que vive para siempre. Y algunas palabras de las que Cristo dijo, yo se las adelantaba. San Juan 14, verso 6, dice Jesús le dijo, ayúdame Gonzalito por favor, Juan 14, 6, dice Jesús le dijo, nadie puede decir estas palabras, yo soy el camino y la verdad, nadie puede ir al Padre sino por mí, dijo Jesús. Juan 8, 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿a quién vas a ir? ¿A cuál evangelio vas a ir? ¿Al que te enseña a los hombres o al evangelio de Cristo? Miren las hermosas palabras del Antiguo Testamento de Malaquías 4, verso 2. Mas vosotros, los que teméis
mi nombre, aleluya, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá, ¿qué cosa? ¿Qué más? Cuando veas un hombre prometiéndote cosas materiales, tú dirás, no, ese no es el evangelio de mi Señor Jesucristo, porque Él dijo que Él prometió, nacerá en nosotros el sol de justicia y bajo sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis, aleluya, como becerro en la manada. Por eso el apóstol Pablo era capaz de cantar en la cárcel, porque había conocido al evangelio del Señor Jesucristo. Bendito, bendito, bendito sea el Redentor de gloria. Por eso es importante conocer a Cristo, por eso es importante conocer su palabra, por eso es importante conocer este evangelio, no el que los hombres queramos venderle a la iglesia, porque lo único que muchas veces quiere el liderazgo es la compensación económica, y mienten y manipulan con la cultura del miedo para la iglesia. Si no haces esto, no, mal te puede venir. No hables contra el ungido, no, hermano. Usted ha aprendido acá, si usted me ve hablando cosas distintas, tiene todo el derecho de irse de esta iglesia. Pero ruego al Señor para que me ayude siempre a hablar de su palabra, para que su palabra me guíe a mí y a usted y a nuestras familias. Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar que estamos quizás partiendo el año 2025, usted escuchó los avisos. Mi hermana Viviana con su padre, mi hermano Pablo con su padre, mi hermana Angelina. Si nos hubiesen enseñado ese evangelio de que los cristianos enfermos estaríamos podridos en el suelo, sin esperanza, pues hemos aprendido esto. En sus alas Él traerá salvación. Y ese hermoso pasaje que está en Habacuc, que lo conocemos y lo cantamos, aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, y aunque falte el fruto de el fruto del olivo, las ovejas en la manada, con todo yo me alegraré en el Dios de mí. ¿Sabe lo que dice más? ¿Y cómo termina ese hermoso capítulo 3 de Habacuc? Que me encanta. Dice, y pondré pies como de ciervas. Eso me llevó a entender qué es lo que quiso decir el profeta Habacuc con eso. Y es, hermano, ¿usted ha visto los cabritos cómo transitan casi verticalmente en los peñascos? Eso es lo que dice ese versículo. Le pregunto, así como en su cuerpo humano, ¿qué tiene usted? Estas piernas. ¿Tenemos alguna capacidad de caminar en esos peñascos? Y créame que caminar en esos peñascos, el riesgo es inminente. Un refalón y nos caímos, nos vamos al precipicio. Pero Dios, a través del profeta Habacuc, ¿qué dijo? Voy a poner tus pies como de ciervo para que puedas caminar en esos riscos. Sé que el camino es difícil. Sé que la vida en la tierra es dura. Es de dolor, de aflicción. Y aunque falte el fruto del olivo, aunque no haya mantenimiento, que no haya nada, yo me gozaré en el Dios de la salvación. Y voy a transitar este camino rico con piernas no mías, con las que el Señor me va a entrenar y va a colocar para poder transitar. Hasta cuando Cristo venga. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo venía, hermanos, a los hombres y mujeres y le decía a muchos, y conversábamos el domingo anterior, le llenó la barca a Pedro llena de peces. Pedro lleno de peces y las palabras del Señor Jesucristo. Pedro, sígueme. Vamos, Señor. Mateo, sígueme. Vamos, Señor. Si en esta mañana el Señor le dice, ¿cómo te llames? Manuel, Juan, Trini, Alejandro, Elías. Sígueme. ¿Qué va a decir usted? No, pues Señor, ¿a cambio de qué? Es que me falta esto. Y si parto por acá, conozco varias cosas. Ya, Elías, quizás una pierna nueva. Manalisa, ve unos pulmones nuevos. Todo quizás lo que yo, un pulmón nuevo necesito por mi alma. Pero no. Que si el Señor me dijera esta mañana, Manuel, sígueme. Vamos, Señor.
Porque conozco a este hombre. Porque conozco a Cristo. Abraham le dijo, toma tu tierra y tu parentela y anda a la tierra que yo te diré. Y usted me escuchó decir, no quedó escrito en la Biblia que alguien le iba a preguntar a Abraham, ¿y para dónde nos vamos? No sé, no digan, pregunten nada. Dios dijo, tomen las cosas y vayamos. No tengo idea dónde van, pero Dios habló y vamos. Aleluya. Escuchaba ayer, mi esposa me mostraba un extracto del pastor David Barceló y el gran problema que tenemos muchos es porque nadie le obedecía. Pero los que sí le obedecieron fueron bendecidos por Dios. Y él hablaba, no sé, Moisés le obedeció, Abraham obedeció. Hay uno que quedó en la historia que no quiso obedecer, Jonás. Jonás anda a Nínive, no quiero a Nínive, voy a Tarsis. ¿Cómo lo pasó? El pastor David Barceló decía algo tan lindo, mire para que vean, decía. Jonás no quiso obedecer, pero sin embargo, los marineros obedecieron. El capitán del barco obedeció. El pez grande obedeció. Ustedes se pueden quizás, el pez grande obedeció. El creador habrá dicho, pez grande, anda porque a tal hora, a tal día, Jonás se va a tirar, necesito que lo tomes, abras tu boca, no te lo comas, abra tu boca, trágatelo. Bueno, suena como bien ciencia ficción, pero yo creo que la ballena estaba así. Ya, Señor, ya, Jonás, ¿a qué hora? Ahí voy a estar, Señor. Quizás vio a Jonás al vientre. Decía el pastor David Barceló, la calabaza obedeció, los de Nínive obedecieron y hasta el gusanito obedeció. ¿Y el único que no obedeció? Pero al final, ¿qué se hizo? La voluntad del Señor. ¿Vas a andar a tu manera? ¿Quieres más ejemplos en la Escritura? ¿O vas a andar a tu manera? ¿O te vas a mover en tus sentimientos? De cómo amanezca el día es como voy a vivir. No. Porque si anduviéramos como nos sintiéramos, nadie se levanta. ¿Quién es este hombre que exige una completa obediencia? Cuando dicen sígueme, le seguimos. Y les voy a ayudar bien rápido. ¿Saben quién es? El gran yo soy. La vida de Jesús, hermano, fue una vida perfecta, libre de pecado. Estuvo en el desierto, tentado por el diablo durante 40 días, pero no pecó. Este es un Cristo que triunfa por sobre el diablo, que triunfa sobre el mal, que triunfa por sobre la muerte, que triunfa sobre las tentaciones. Conocemos de este Cristo, mire hermano, capaz de gobernar las olas y hacer enmudecer al viento, capaz de hacer al cojo andar, de dar vida a los muertos. Y conocemos su historia, que lo vemos arrestado en aparente debilidad, condenado y clavado en el madero, muriendo de la manera más humillante que un hombre podía morir en esa época. Y ahí lo vemos muriendo con debilidad y oímos los gritos y las risas burlones de muchos con regocijo de sus enemigos. Le mataron, creyeron que se libraron de él, piensa que fue el final cuando lo vieron morir en la cruz. Descuelgan su cuerpo, lo llevan a la tumba, le ponen una piedra y le ponen guardias. Pero todos sabemos que ese no fue el fin del Señor. Gloria a Dios que no fue ese el fin. Por eso el apóstol Pablo le insistía con esto. Y por eso decía en mi oración por la familia Verdugo Pérez, de que el que Cristo haya resucitado es la razón por la cual nosotros somos cristianos. Y le reforzaba esto mismo el apóstol Pablo a Timoteo. Mire lo que dice 2 Timoteo en el capítulo 1, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador y Jesucristo, el cual quitó la muerte
y sacó a luz la vida y la inmortalidad por... ¿Qué es lo que hizo Jesús en esa época, hermano? Y lo sigue haciendo en nuestros tiempos hoy en día. Vino a este mundo. Atravesó las mismas dificultades suyas que las mías. Las mismas pruebas. Fue tentado en todo. Igual que nosotros, pero la diferencia es que Él no pecó. Y como decía adelante, no vivió ninguna burbuja, ninguna mansión, ningún palacio. Vivió una vida de pobreza. La vida normal de los hombres y las mujeres. Vivió bofeteado, golpeado, vio el mal. Escucha, hermano, vio el pecado. Jesucristo vio el pecado con sus propios ojos. Sabe lo que nos daña a nosotros. Aleluya. Pero siempre, hermano, siempre anduvo en una comunión perfecta con su Padre. Pero ¿sabe qué? Lo más hermoso y grandioso es que no solo hizo eso. Porque si nos miramos y hacemos un examen introspectivo en nuestras vidas, ¿quién de nosotros puede llegar y presentarse delante del Padre? Ante el juez justo y el juez santo. ¿Quién puede decir, aquí estoy, Señor? Por eso yo decía, uno de los problemas de esta vida es cómo morimos. ¿Quién puede, de los que estamos presentes, de los que me ven en la transmisión, poder pararse delante de Jehová el Padre y decir, aquí está Manuel Salgado, júzgame por mis obras? Y si Dios Padre me juzgara por mis obras, me diría, Manuel Salgado, váyase al tiro al infierno. Levante la mano el que puede llegar incólume delante del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias a este Cristo, al cual el apóstol Pablo creyó, es que nosotros tenemos entrada gratuita en el reino de los cielos. Porque nosotros hemos fracasado aquí en la vida. Hemos fracasado a causa de nuestra debilidad, a causa del pecado, porque cedemos a las tentaciones del diablo. ¿Y por qué le tememos a la muerte, hermano? Porque todos vamos a morir algún día. Porque esa es nuestra naturaleza. ¿Sabe por qué le tenemos a la muerte? Porque todos pecamos. Y porque la paga del pecado es la muerte. Dice 1 Corintios en el capítulo 15, verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es... y el poder del pecado es la ley. ¿Qué hacemos? Porque en ese versículo estamos todos nosotros. Porque nuestra vida es una vida de pecado. Por lo tanto, nos corresponde la muerte. Y aquí tiene que traer al tiro las palabras de nuestro versículo base de esta serie. Pero le dice a Timoteo, yo sé en quién. Esa es la diferencia del verdadero evangelio. Yo he creído en Jesucristo. ¿Está consciente usted de que somos indignos y que estamos bajo condenación? Gracias, Álvaro. Para los que me ven en la transmisión, esta no es la única vida, ni es el único mundo. Hay otra vida, hay otro mundo que no perece, que no pierde su brillo. Es puro, es inmortal, es bello porque todo lo alumbra a Cristo. Es glorioso, es absoluto. Si le preguntara, yo sé que va a decir un amén grande y fuerte. Hermano, ¿quiere llegar allá? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque no examinamos, decimos, oh, no tengo cómo llegar allá. Haga lo mismo que el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído.
Entonces, hermano, ¿qué tiene que hacer? Mire, esto es lo hermoso del Evangelio. ¿Qué tiene que hacer para llegar allá? Nada. ¿Cómo, Pastor Manuel? Nada. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya, bendito Salvador. Por eso tenemos solo que creer en Cristo como Redentor y Salvador de Dios, de nuestra vida. Cuando Cristo estaba muriendo en esa cruz, nosotros estábamos siendo perdonados y reconciliados con el Padre. Cuando Cristo murió en la cruz, pasamos de muerte a vida. Cuando Cristo murió en la cruz, aleluya, tuvimos entrada gratuita ya en el reino de los cielos. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Cristo, escuche bien esto, hermano, que me encantó cuando lo leí. Cuando Cristo abrió sus manos para recibir los clavos, en ese mismo momento los cielos comenzaron a abrirse para ti. Hermanos, mientras vivamos en este mundo y vivamos de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no al Evangelio que nos hemos creado a nuestra mente y a nuestra conveniencia, cuando vivamos, y con este versículo termino este sermón, seremos capaces de vivir de la siguiente manera. Gonzalito, por favor. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada. Bienvenido al Evangelio. Gracias, Señor. Del Señor Jesucristo. Te vas a dar cuenta, este versículo viviendo dentro de ti, cuando veas a un amigo, a un familiar, a un hermano muy desalentado, tú vas a llegar ahí donde ese hermano, amigo, familiar, y tú con tantos problemas, con tanta dificultad, y decirle: Álvaro, vamos, en Cristo se puede, en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y supiera el Álvaro lo que estoy viviendo. No, que no importa lo que me pase a mí. Aquí lo importante es Cristo y su Evangelio. Cuando tengo a Cristo dentro de mi corazón, puedo estar triste, pero puedo estar siempre gozoso. Y eso es verdad, hermano. Cuando nosotros estamos tristes, el Señor espera de nosotros una alabanza. Señor, no tengo ganas de orar, pero voy a orar igual. Te voy a dar las gracias porque puedo orar y puedo, Señor, entregarte mi miedo, puedo entregarte mis debilidades y estoy tranquilo y contento que tú escucharás. Mientras tú escuches, yo voy a estar contento. Cristo nuestro Salvador, nada más. Ese es el mensaje central de este tercer sermón. Cristo es nuestro Salvador. Amén.